Bienvenida. Hoy nos sumergimos en un material que plantea una idea como poco radical. Bastante radical, sí. Propone que las grandes masacres del Antiguo Testamento o el Tanaj en realidad nunca ocurrieron. No como las imaginamos, al menos. Exacto. La pregunta que lanza es, ¿y si Dios no fuera un asesino? Sino más bien, no sé, un árbitro que saca tarjetas rojas a escala cósmica. Esa es exactamente la propuesta. El objetivo de los textos que analizamos es desmantelar lo que denominan el concepto griego de la muerte. Claro, esa idea del final absoluto, de la aniquilación. Totalmente. Quieren reemplazarlo por una realidad hebrea, donde la premisa es que la muerte no es el fin de la existencia, sino un mero cambio de estado. Venga, pues vamos a meternos de lleno, porque el punto de partida es una de las grandes paradojas de la teología. ¿Cómo puede un Dios de amor ordenar el exterminio de pueblos enteros? La respuesta que se nos ofrece aquí es audaz. En realidad, nunca asesinó a nadie. Simplemente los sacó del partido. Vale. ¿Y cómo se sostiene eso? Porque suena un juego de palabras. Pues, para sostener esa afirmación, el análisis se apoya primero en una distinción lingüística clave en el hebreo original. Ajá. Nos pide diferenciar entre la palabra ratzaj, que significa asesinar, un acto ilegal, un crimen, y otras palabras como harak o mumat. ¿Qué se refieren a otra cosa? Exacto, se refieren a ejecutar un juicio de forma legal, a aplicar una sentencia. O sea que el primer paso es cambiar el marco de la conversación. No estamos hablando de moralidad, ¿Para nada? sino de legalidad. No es un crimen pasional, sino la ejecución de una sentencia. Justo. Y la base de esa legalidad, según este argumento, es el derecho de propiedad. Tico. Del cuerpo físico, sí. Y como propietario, tiene el derecho legal de retirar su creación si ésta deja de cumplir la función para la que fue diseñada. Entiendo la lógica legalista, pero ¿no corre el riesgo de presentar a Dios como un ser increíblemente frío y distante? Desde luego. Se parece más a un técnico de fábrica que retira un producto defectuoso que a la figura de amor que se predica. ¿Cómo aborda el material esa contradicción? Es una objeción muy pertinente. Y el texto no lo aborda tanto desde el punto de vista del carácter de Dios, sino que se mantiene estrictamente en el plano legal. Vale. Insisten que no debemos interpretar estas acciones como arrebatos de ira, sino como la aplicación de una cláusula, por así decirlo, en el contrato de creación. La emoción queda fuera. Se trata solo de si es un ratshah, un asesinato ilegal. O un haraj, una ejecución legal. Y según esta visión, al ser el dueño de la vida, Dios no puede asesinar en el sentido de cometer un acto ilegal contra su propia propiedad. De acuerdo. Esa lógica se aplica a los humanos, a los envases. Pero el universo, según estas escrituras, está lleno de otros seres. ¿Qué pasa con las entidades puramente espirituales, como los ángeles? ¿El concepto de muerte se aplica a ellos igual? Esa es la siguiente pieza del puzzle, y es fundamental. Para ello, el análisis se remite a un pasaje de Lucas que dice que los ángeles no pueden morir. No pueden. No. Al ser seres de espíritu y fuego, no tienen un envase físico que pueda ser destruido. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué significa morir para ellos? Si no pueden dejar de existir, la muerte tiene que ser otra cosa. Exacto. Para un ser espiritual, morir no es la aniquilación. Es la separación de la fuente de vida, de la luz. ¿Ah? Los ángeles caídos, por ejemplo, estarían muertos en este sentido. No es que hayan sido borrados de la existencia. Sino que están exiliados, desconectados. Totalmente. En las batallas celestiales no hay cadáveres, solo hay expulsiones. La muerte se convierte en una cuestión de distancia, de conexión, no de existencia. A ver si lo entiendo. Entonces, según esto, un ángel caído y un ser humano en una tumba estarían en un estado conceptualmente similar de muerte? Sí, en esencia. De desconexión. Pero claro, uno es un ser cósmico exiliado y el otro es, bueno, un cuerpo sin vida. ¿Cómo se reconcilian esas dos realidades tan distintas bajo la misma etiqueta? Se reconcilian si entendemos que el humano no es solo el cuerpo. Claro. La idea central es que nosotros, al igual que los ángeles, somos fundamentalmente espíritus. El cuerpo es algo que tenemos, no algo que somos. Vale. Por lo tanto, la muerte, como desconexión de la fuente, se puede manifestar de dos maneras. Para el ángel es un exilio espiritual. Para el humano implica además la pérdida de su vehículo físico. ¿El cuerpo? El cuerpo.
El estado de separación es el mismo, pero las circunstancias son diferentes. Si los seres puramente espirituales no pueden ser aniquilados y nosotros somos espíritus, La muerte física no puede ser el final de nuestra existencia. eso puede serlo. Y con esa base el material construye su analogía central, que es muy potente. Nos pide imaginar la vida en la Tierra como un gran partido, un campo de juego. Eso es. La Tierra es la cancha. Nosotros, los espíritus, somos los jugadores. Y lo más importante, nuestro cuerpo físico no es más que el uniforme. El uniforme que se nos da para poder participar en este partido. Justo. Y de repente, todo encaja dentro de esta lógica. El diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, las conquistas de Canaán, dejan de ser masacres. Y se convierten en inhabilitaciones técnicas. Cuando en el Tanaj Dios ordenaba matar, lo que estaba haciendo, según esta interpretación, no era destruir al jugador, Al espíritu eterno. sino retirarle el uniforme, el cuerpo. Era una forma de impedir que ese espíritu pudiera seguir interfiriendo en el juego terrenal. Y al banquillo de reserva. Al banquillo. Desde ahí puede observar, pero ya no puede tocar el balón. Queda fuera de juego. Es una imagen muy, muy visual. Completamente. Cambia la perspectiva de un acto de aniquilación a un acto de gestión del juego. El espíritu, el jugador, sigue existiendo, consciente, pero ya no puede interactuar en este plano físico. La muerte física se convierte, por así decirlo, en una sanción deportiva, no en una sentencia de aniquilación. Exactamente. La analogía es potente sin duda, pero llevémosla un poco al extremo. Si ser enviado al banquillo significa observar eternamente el partido sin poder volver a jugar, sin poder actuar, ¿no es eso una forma de tormento? Es una buena pregunta. Una especie de infierno pasivo, una frustración perpetua. ¿Qué dice el material sobre la experiencia de esos espíritus inhabilitados? Es una pregunta crucial, y el material que analizamos no entra en el detalle de la experiencia subjetiva de esos espíritus. Se centra más en la función de la acción, neutralizar una influencia negativa en el juego. Entiendo. Lo presenta como una medida necesaria para proteger el plan general. La cuestión del sufrimiento o la frustración de quien está en el banquillo, queda abierta. Pero desde la perspectiva del entrenador, la prioridad es la integridad del partido. Entendido. Ahora, espera un momento. Para que toda esta analogía del jugador y el uniforme se sostenga, el jugador, el espíritu, tiene que existir antes de recibir el uniforme. Claro. Esta idea de la preexistencia del alma es un pilar fundamental aquí, y no es algo que se acepte en todas las corrientes de pensamiento. Desde luego. Es la piedra angular de todo el argumento. Sin preexistencia, el edificio se derrumba. El texto se apoya en pasajes como el de Jeremías. Antes que te formase en el vientre te conocí. Ese mismo. Lo interpreta como una prueba de que Jeremías ya existía como entidad espiritual antes de su concepción física. Pero, ¿el material ofrece más base para una idea tan controvertida o se apoya principalmente en esa única cita? Porque vamos, es un concepto que choca frontalmente con muchas doctrinas. Se apoya en Jeremías como un ejemplo muy claro, pero conecta la idea con otros conceptos, como la referencia en el libro de Job a los hijos de Dios que se regocijaban en la creación. Ajá. Se interpreta que esos eran los espíritus preexistentes. Y a partir de ahí, redefine la función del vientre materno de una forma muy particular. Que no es el origen de la vida. No, según esta visión, el vientre de una mujer no crea la vida desde cero. Se describe como una fábrica de ensamblaje. ¿O un taller? Una línea de producción. Eso es. Es la línea de producción donde el espíritu que ya existe se une a la carne, al uniforme, para poder entrar de forma legal en el plano físico. Vamos, que nacer no es el inicio de la existencia. Exacto. Sino el momento en que se nos entrega el equipamiento para saltar al campo. Vale, tenemos al jugador preexistente con su uniforme ya en el campo. Pero a veces, como decíamos, el juego se tuerce. ¿Cómo encaja el concepto del pecado en toda esta estructura? El pecado se describe con otra imagen muy gráfica, tomada de Isaías, que dice que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Una división. Y el análisis lo interpreta de forma casi literal. Describe el pecado como un muro de gases, una barrera aislante que nos separa de la energía vital de la fuente. Entonces, dentro de esta lógica, habría dos tipos de muerte. Por un lado, la inhabilitación física, la expulsión que te saca del partido. La del banquillo, ¿sí?
Y por otro, una muerte espiritual que puede ocurrir incluso mientras estás jugando. Puedes estar en el campo, con el uniforme puesto, pero completamente desenchufado. Has captado la esencia perfectamente. La muerte física es un cambio de estado posicional. Te mueven del campo al banquillo. La muerte espiritual, causada por esa barrera, es un cambio de estado funcional. Estás en el juego, pero no recibes la señal. No tienes conexión. El uniforme sigue corriendo, pero el jugador está aislado. Y supongo que aquí es donde entra en juego la figura de Yeshua, de Jesús, precisamente. Citando el «Yo soy el camino y la verdad y la vida», el texto lo presenta como la solución a esa desconexión. Si el pecado es un muro aislante, Yeshua es el único conductor, el único material capaz de atravesar esa barrera y restablecer la conexión. Es el cable. Es el cable el que permite que el jugador, aun estando rodeado de interferencias, vuelva a estar enchufado a la fuente y, por tanto, verdaderamente vivo. Entonces, recapitulando todo lo que hemos desgranado, la conclusión del material es que nadie, en rigor, murió en el Tanaj en el sentido de dejar de existir. Nadie. Lo que experimentaron fue un cambio de estado forzoso. Dios no actuaría como un exterminador, sino como un gran entrenador. Un entrenador que, con la legalidad de su lado, decide quién está en condiciones de jugar y quién debe ir a la reserva. Esa es la idea central, una que, evidentemente, redefine por completo conceptos como la vida, la muerte, la justicia divina. Te obliga a replantearte todo el paradigma y nos deja con una pregunta final para reflexionar, que va más allá de la propia teología. Adelante. Si aceptamos, aunque solo sea como un ejercicio mental, esta premisa de que la existencia es perpetua y que la muerte física es solo un cambio de rol. Un cambio de ubicación en un gran juego cósmico. Exacto. ¿Cómo cambia eso la percepción del propósito de nuestra vida aquí en la Tierra y la naturaleza de nuestras acciones en ella? Claro. Jugamos igual un partido de pretemporada que la final de un mundial.